Amigos, noticias de último minuto. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio acaba de advertir algo que sería como una especie de un terremoto político. Estados Unidos habría tomado una decisión sobre el futuro de Venezuela y no es la que la oposición espera. Olvídense de la eliminación del chavismo por la fuerza de la ley y la pregunta que estamos dando no es si la asamblea de Dinora reemplaza o no a la asamblea fraudulenta del 2020. Tenemos que ver si Washington obliga a Dinora Figuera a fusionarse con el chavismo o a reemplazarlo. Tenemos que ir a los hechos crudos que acaban de ocurrir. La presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinora Figuera, está en los Estados Unidos simplemente trabajando en esta semana para negociar una autoridad creíble con el gobierno interino y con los Estados Unidos. Y ya, bueno, ya vimos que se estuvo negociando. Pero ¿qué pasa? Washington está ejecutando ahora una maniobra de estabilización forzada y tenemos que ver lo que entra aquí en el sentido común con la doctrina de la administración de Donald Trump y de Marco Rubio. Tenemos que ver que el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó una declaración lapidaria en el mes de junio. Dijo textualmente que la prioridad de Estados Unidos es la estabilización y que hay que ir despacio, como si no tuviese que ver con las elecciones. Y entendemos muy bien que hay que tener los cimientos fuertes de algo y no es tan sencillo como se creía. Pero esto requiere en el momento ahora mismo de trabajar con las instituciones existentes que hay para evitar un colapso. Se habla de una hipótesis que nadie quiere decir en voz alta, es de que Estados Unidos no reemplaza la Asamblea de 2020, sino que la Casa Blanca sabe que hay un vacío de poder absoluto también en el legislativo. Y si eso es así, eso significa caos. El caos frena la transición. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio enciende las alarmas y advierte sobre una suspensión de la Constitución y falta de garantías institucionales para elecciones libres. Ellos son los jurídicos. Ellos saben que jurídicamente la Asamblea Nacional 2020 es nula, pero Washington en este momento no están buscando una pureza jurídica. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto que está ocurriendo, les importa más que nada el control territorial y evitar olas migratorias masivas, etcétera. Hay muchas cosas, pero estamos viendo entonces una negociación de lo que estaríamos hablando de un posible cierre, porque Estados Unidos prefiere el pragmatismo a veces a la justicia institucional. Figuera llegó para ser quizás la única presidenta, pero no le podrían dar a Jorge Rodríguez ningún tipo de paso. Lo que estamos viendo es que la asamblea de Jorge Rodríguez nunca fue elegida y de hecho hay dos fraudes que nadie está mencionando ahora mismo y tenemos que ver con esto que estamos hablando. Jorge Rodríguez, mucha atención, jamás fue elegido en una elección limpia, ni en 2020, ni en la de mayo pasado, ni la que hoy le da el cargo. Dos veces ha estado allí, dos fraudes. Lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia en el exterior. Y eso es bastante obvio. Jorge Rodríguez se ha impuesto allí, al igual que impuso a muchos diputados de una oposición falsa en este momento, y eso lo sabe muy bien Marco Rubio. Tenemos que ver que diciembre de 2020, Jorge Rodríguez, electo por primera vez como diputado de una asamblea que hoy preside, y la elección fueron con 27 partidos de oposición que simplemente firmaron un acuerdo unánime para no participar y denunciaron de antemano que el proceso iba a ser fraudulento. Por supuesto, la gente no quería hacer eso. Hay una abstención para esa fecha fue la más alta en décadas. El mismo Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el mismo que reconoce a Estados Unidos todavía, ¿verdad? Calificó esa convocatoria de fraudulenta y mantuvo en su lugar a Juan Guaidó como presidente legítimo de la asamblea anterior, la de 2015. Y eso fue todavía después del 5 de enero de 2021. Es decir, el origen de esa asamblea de Jorge Rodríguez fue rechazada en tiempo real, tanto por la oposición venezolana completa como por el propio sistema judicial que Washington reconocía entonces.
Y el segundo fraude, por supuesto, es que la que preside Jorge Rodríguez ahora, la que en el comunicado de Washington llama Asamblea Nacional 2026, no nació en un proceso más limpio que el anterior. Nació de elecciones de ese año con un Consejo Nacional Electoral venezolano ya completamente desprestigiado luego del fraude masivo del 28 de julio de 2024, cuando le robaron la presidencia a Edmundo González Urrutia. Entonces, el dato que deja a Jorge Rodríguez en una posición imposible de defender es que un día después de esa elección de mayo fue él mismo, ya que era incluso jefe de campaña de Nicolás Maduro, él sale a anunciar públicamente detalles de un resultado de esa asamblea que ni siquiera el ente electoral había publicado todavía. Es decir, básicamente puso una lista y anunció que opositores como Enrique Capriles supuestamente habían ganado curules y todos los analistas electorales como Andrés Caleca señalaron de que si se aplicaba el método legal de distribución de escaños a esos opositores, se los asignaron de manera artificial, más bancas de la que le correspondían. Y era una apariencia de lo que es. Entonces, ¿por qué Washington podría sentarse con Jorge Rodríguez? No es reconocimiento, es un pragmatismo temporal. Marco Rubio ha sido extremadamente consistente en un punto, que hay que sacar a una serie de personas que son malas, que están allí simplemente para abrir la puerta, etcétera, para realizar la transición. Y la transición en este momento no va por unas elecciones, sino en reemplazar esa Asamblea Nacional o fusionarla. Entonces, ¿se fusiona o simplemente se reemplaza? Y eso es lo que se está hablando en este momento. Pero Jorge Rodríguez no lo quieren reconocer como legítimo porque él simplemente está siendo tratado como el hombre que controla de facto un aparato todavía armado, que no hace muchas cuestiones, y administrativo del Estado, y Washington no necesita creer que su asamblea es legítima para negociar con él. Simplemente ellos aceptan que es de facto y no hay que dar mucha información de eso, porque él es quien tiene, como quien dice, las llaves del edificio, como lo que decía Marco Rubio, así mismo es. Y aquí no es con quien tiene la razón histórica, pero tenemos que ver que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ya respondió. Y aquí está el contraargumento que el propio magistrado Ramses Chazahuil planteó hace 2 días y que conecta perfecto con todo esto. Si el origen de la Asamblea de 2015 es limpio y reconocido, y el origen del Tribunal Supremo de Justicia, que esa misma Asamblea designó en 2017, también lo es, por la lógica se dice que el origen de la Asamblea de Jorge Rodríguez, nacida de 2 elecciones fraudulentas, no puede tener un peso legal. Y no es la misma vara tampoco. Si Washington aplica esa lógica, como se cree que esta semana se está aplicando, y Rick Scott, el senador más duro del tablero, ya calificó en mayo lo que sostiene a Delcy como una ocupación de facto, la jefa del cartel, nulidad de los actos de un ejecutivo sin sustento legal. Entonces lo que estamos viendo que esta semana desde Washington veremos que Caracas no debe terminar en una fusión de iguales entre 2 asambleas. Debe terminar eventualmente en que solo una de las 2, la del origen limpio, sea la que sobrevive con la autoridad real. ¿Y qué pasa? Ya hay una comisión que se está dando. Y hay un dato que mucha gente no había visto. Hay 6 exdiputados de la Asamblea 2015, ¿verdad?, que fueron designados para integrar una comisión negociadora, avalada por Estados Unidos, avalada por la propia Dinora Figuera también, y por supuesto que vemos a personas como Marco Aurelio Quiñones, Juan Miguel Matius, Ramón López, Milán, Vergara, y el dato es que el regreso físico del exilio ya empezó, y no con una sola persona. Está Ramón López, que regresó a Caracas el mismo 18 de junio cuando llegó Dinora. Eso no es un viaje relámpago de una figura solitaria que está simplemente tratando de hacer algún tipo de cambio. Es un regreso escalonado de un equipo completo que estarían yendo y sería una estructura de 6 personas. Y eso cambia el peso de lo que ocurre. No es Dinora negociando, es la institución completa de la Asamblea 2015 reactivándose pieza por pieza con el respaldo explícito de Washington. ¿Quién tiene ahora que decirle
a Jorge Rodríguez que ha sido fraudulento y que su asamblea es fraudulenta, y él, por supuesto, que no tiene ninguna manera ni siquiera de probar de que ellos son legítimos. Todos son fraudulentos, incluyendo a Capriles, todos. ¿Y esto qué significa? Cuando vemos todo lo que ha ocurrido aquí para esta semana, Washington está usando a Jorge Rodríguez como un interlocutor necesario temporal hasta que se pueda meter muy bien Dinora Figuera. Y eso dura mientras que haya una transición física de poder. Y no están hablando de que Jorge Rodríguez queda como un socio de una asamblea. ¿Por qué? Porque él nunca fue elegido. Dos fraudulentas elecciones para Jorge Rodríguez. Esto en la práctica simplemente forma parte de una ilegitimidad. Simplemente él se impuso a la fuerza, como lo ha hecho con Maduro. Todo esto son ilegítimos. Delcy Rodríguez la vemos paseando desde ayer, porque Delcy también sabe que su trabajo habría terminado. El de Jorge Rodríguez podría estar terminando un poquito más allá, pero el de Delcy ya no tiene más nada que hacer. Ella ahora es de manera decorativa. El que tiene que ver ahora mismo es lo que está haciendo Jorge Rodríguez hasta que ya no lo requieran. Y sí sabemos que Figuera lo reemplaza. Eso es algo que Washington tiene preparado porque viene de una legitimidad. No importa lo que puedan decir, ella viene de una legitimidad. Y lo que estamos viendo en esta semana no va a ser el inicio de una convivencia permanente entre dos parlamentos. Es el principio del fin de uno de estos dos parlamentos. ¿Por qué? Porque se habla de una fusión. La fusión, todavía podría existir la posibilidad que se está explicando, pero eso simplemente parece no incluir realmente un plan donde el chavismo se pueda quedar, sino que ellos en este momento se podría dar una mini fusión, pero para que sea reemplazada en su totalidad. Jorge Rodríguez se va y tendrá que explicarle a todos los otros congresistas por qué se disuelve esa asamblea. Pero, ¿por qué? Porque sí, hay bastantes allí, gente que va a estar molesta también. Imagínense Iris Varela, Nicolásito Guerra, personas que están siendo casi detenidas, personas que son parte del obstáculo para los mismos Rodríguez, también para Washington también ellos, porque se meten un poco, ¿no?, a tratar de jalar, y hay otros como Tania Díaz, hay muchos diputados que van a hacer o podrían hacer algún tipo de oposición al interinato de los Rodríguez. Entonces eso se complica, van a decir, encima nos están sacando, pero es que no ganaron, esto fue fraudulento siempre y están acostumbrados a esa parte, a los fraudes. Y ellos no, ellos se agarran y dicen, nosotros estuvimos y en unas votaciones, etcétera. Y quién quita que alguno haya salido de verdad con algún tipo de votaciones, pero estas elecciones legislativas ha sido lo peor. Sabemos cómo han estado trabajando siempre, con la constituyente antes para invalidar una, y ahora a ellos ahora les va a tocar sus dos constituyentes, la de la Asamblea Nacional 2015 y el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Pero esta semana es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces Jorge Rodríguez tendría que ser separado del cargo. Y quizás él sea la primera cabeza que tiene que caer para que después vayan cayendo todos los otros diputados de la Asamblea actual de 2026, que es ilegítima. Entonces, sabemos que Dinora tiene legitimidad. Jorge Rodríguez no la tiene. La asamblea de Jorge Rodríguez nació de un proceso que toda la oposición rechazó en el 2020, que el mismo Tribunal Supremo de Justicia lo anuló, y ahora hay 6 diputados de la asamblea de origen que ya están regresando uno a uno a Caracas, y parece que no es que va a haber diálogo, sino que parece que solamente una institución va a quedar de pie, y parece que indica que como la asamblea de Jorge Rodríguez nunca fue elegida y hubo básicamente 2 fraudes, entonces lo justo es que todos los otros que fueron diputados y que lo son para los Estados Unidos, y en su defecto, si faltan algunos o lo que sea, que pueden ser convocados
vía Zoom, porque ya eso existe una ley en donde la Asamblea Legítima del 2015 puso esa ley que se pueden hacer a través de Zoom, etcétera, a través de la tecnología que hay, por supuesto. Entonces, ellos estarían empezando a poner reglas y leyes y reautorizar cualquier tipo de contrato y de leyes, ya sea la ley minera, la ley de hidrocarburos, cualquier cosa ya no puede quedar en manos de Jorge Rodríguez, porque cualquier cambio que se dé, se imaginen ustedes que Jorge Rodríguez se quedara ahí todavía y él quiere hacer un cambio en diciembre y decir que no para molestar a los Estados Unidos. No, no se puede andar improvisando. Así que lo que estamos viendo es que parece que no va a ser una fusión, va a ser reemplazo, porque la asamblea de Jorge Rodríguez fue fraudulenta y ellos no van a poder sobrevivir a esta negociación. Carlos Pasquini desde Panamá, díganos aquí abajo ustedes qué opinan.